Muchachos del microbio, en esta ocasión les voy a hablar acerca del tema de metabolismo de aminoácidos. Bien, ustedes ya me conocen, mi nombre es Roger Flores Catiri, perteneciente a la promoción 28. Empecemos. Los aminoácidos son las unidades fundamentales, ¿ya? Y son las unidades estructurales de las proteínas. A su vez, estos aminoácidos también sirven como sustrato, ¿no? O materia prima para poder sintetizar compuestos nitrogenados que tienen alguna actividad fisiológica. Las proteínas cumplen una función energética, pero esta función es reemplazable. ¿Por qué? Porque hay otras biomoléculas que también cumplen esta función. Por ejemplo, los glúcidos y los lípidos. Estos aminoácidos también forman parte de componentes celulares, forman parte de hormonas y otros compuestos, y este sí es una función insustituible. A diferencia de los carbohidratos y los lípidos, los aminoácidos no se almacenan en el organismo. Sus niveles van a depender tanto en la síntesis y en la degradación de proteínas corporales. Es decir, va a haber un balance entre el anabolismo y el catabolismo. Y esto se conoce como el balance nitrogenado. En un adulto, en condiciones fisiológicas, ¿ya? La ingesta del nitrógeno, ¿no?, que está presente en la dieta, se excreta y es regulado más que todo por la excreción, por medio de la orina o medio de las heces. Pero en el caso del crecimiento o durante el embarazo, se necesita que la ingesta sea mayor a la excreción. ¿Para qué? Para que este exceso de aminoácidos sea utilizado en la síntesis de nuevos constituyentes tisulares. Y cuando hay un exceso de aminoácidos, se conoce como balance positivo, o sea, balance nitrogenado positivo. Muy todo lo contrario, ¿no?, sucede en el caso de, por ejemplo, un cuadro febril severo, o en el caso de una diabetes no controlada, o algunas neoplasias, ¿no?, o en algunos, por ejemplo, casos de desnutrición proteica. Ahí la excreción supera a la ingesta, entonces hay un déficit de aminoácidos. Entonces esto se conoce como balance nitrogenado negativo. La estructura de un aminoácido está formado por un grupo carboxilo que le da su carácter ácido, por un grupo amino que le da su carácter básico, un átomo de hidrógeno y una cadena lateral. Entonces, como están viendo, hay 4 grupos funcionales diferentes que están unidos a un carbono. Entonces este carbono es un carbono asimétrico, ¿no? Es un carbono quiral, ¿no? Quiral, que proviene del griego quiro, que significa mano. Esto me indica que tiene una isomería, que los aminoácidos también tienen una isomería óptica, es decir, tienen imagen en espejo, no son superponibles. Es como si vieras tu mano derecha y como si vieras tu mano izquierda. Son imágenes en espejo. Por ejemplo, en el caso aquí de la D-serina, o sea, dextrógiro, la serina, y levógiro, en la serina, ¿no? Serina, pero en una dirección levógira. Pero hay un aminoácido que no cumple esta regla, que es la glicina, porque la glicina tiene como cadena lateral a un hidrógeno. Entonces ya habrían 2 hidrógenos, por lo tanto ese carbono ya no sería un carbono quiral, ya no sería un carbono asimétrico. Entonces la glicina es el único aminoácido que no cumple esta regla. La clasificación de los aminoácidos pueden ser en no polares, en polares, pueden ser también algunos aminoácidos ácidos, básicos. Hay algunos que lo consideran también como alifáticos, aromáticos, azufrados, ¿no? Y también a veces en algunos textos aparece el término neutros. Pero, por ejemplo, aquí dentro de los aminoácidos no polares tenemos a todas ellas, a todo lo de rojito: glicina, alanina, valina, leucina, isoleucina, fenilalanina, triptófano, metionina, cisteína y prolina. Como ven acá, por ejemplo, en el caso de la glicina, su cadena lateral es un hidrógeno, ¿no? Se los había mencionado. La alanina, su cadena lateral un grupo metilo. La valina, la leucina y la isoleucina, mire, tienen su cadena lateral ramificada.
¿ya? Tiene su cadena lateral ramificada. Entonces, los aminoácidos no polares, pero que también son alifáticos, es decir, que tienen una cadena lateral, ¿no?, hidrocarbonada, son la glicina, la leucina, isoleucina, valina y alanina, ¿no? Se pueden resumir en un término de gliva, ¿ya? Gliva. Ahora, ¿cuáles son los aminoácidos aromáticos? Son tres: fenilalanina, triptófano y la tirosina. Por ejemplo, lo característico de la fenilalanina es que va a tener su anillo bencénico, ¿no? Mira aquí, tiene su anillo bencénico, ¿ya? El triptófano, que tiene su anillo heterocíclico indol, ¿ya? Característico del triptófano. Y el otro es la tirosina, ¿no? Pero sino que la tirosina es polar, ¿ya? Es polar. Y lo característico es su grupo fenol, ¿no? Que tiene su grupo fenol, ¿ya? Este es entonces un aminoácido aromático. O sea, son tres: FTT, ¿no? Fenilalanina, triptófano y tirosina. Ahora, los aminoácidos azufrados son dos: metionina y cisteína, ¿no? La cisteína, que tiene su grupo sulfidrilo, y la metionina, que tiene su enlace tioéster, ¿no? Tiene su enlace tioéster. Son los aminoácidos azufrados. Ahora, la prolina es considerado también un aminoácido no polar, ¿no? Otros dicen que es un aminoácido neutro, alifático. Pero más que todo, lo característico de la prolina es que el grupo amino que está unido a su carbono quiral, ¿no? Este grupo amino y el carbono quiral forman parte de un anillo, mira, de este anillo que estoy, ¿no?, haciéndole un cuadrito. Ese es un anillo llamado la pirrolidina. Entonces, como forma parte de esto, algunos autores creen que este nitrógeno del grupo amino forma un grupo funcional llamado imino, ¿no? Y es por eso que algunos lo llaman iminoácido, ¿ya? Iminoácido por su grupo imino que forma la prolina. Ahora, dentro de los aminoácidos polares están la serina, la treonina, la tirosina, la asparagina, la glutamina. La serina y la treonina también son alifáticos, ¿ya? Pero no son tanto como los principales, que son gliva, ¿ya? Entonces, generalmente en los textos alifáticos aparece gliva. Pero la serina y la treonina también tienen parte de ese carácter, ¿no?, de alifáticos. Lo característico de la serina, su grupo hidroxilo. La treonina también, su grupo hidroxilo. La tirosina, ahí está su grupo fenol. La asparagina y la glutamina son dos aminoácidos característicos por su grupo amida. Su grupo amida, ¿ya? Son los dos únicos aminoácidos que tienen el grupo amida en su cadena lateral: la asparagina y la glutamina. Los aminoácidos ácidos, o sea, ácidos, ¿por qué? Porque van a tener un grupo carboxilo adicional en su cadena lateral. Y aquí lo observamos, por ejemplo. El ácido aspartico, ¿no?, tiene su grupo carboxilo adicional en su cadena lateral. El ácido glutámico, de igual forma. Entonces, estos dos son característicos, ¿no?, de tener un grupo carboxilo adicional, y son aminoácidos ácidos. Los aminoácidos básicos tienen un grupo amino adicional en su cadena lateral. Por ejemplo, en la lisina tenemos su grupo amino en la cadena lateral. La arginina, lo que le da el carácter básico, no es un grupo amino, sino es una guanidina. ¿Ya? Es una guanidina que está presente en su cadena lateral. Y la histidina, su grupo
o núcleo imidazol. ¿Ya? Ese le da el carácter básico. Entonces, tres aminoácidos básicos, ¿no? Lisina, arginina y la histidina. Aminoácidos ácidos, ácido aspartico, ácido glutámico. Los aromáticos son tres, FTT, ¿no? Fenilalanina, triptófano y tirosina. Y la asparagina y glutamina son aminoácidos que tienen un grupo amida en su cadena lateral. ¿Ya? Los aminoácidos alifáticos, los principales, gliba, ¿ya? Glicina, leucina, isoleucina, valina y alanina. Aminoácidos azufrados, metionina y cisteína. ¿Ya? Metionina y cisteína. Entonces aquí tenemos un cuadro que resume más que todo la polaridad de los aminoácidos, sus grupos funcionales y su polaridad. Tenemos por ejemplo aminoácidos ácidos, ¿no? Mira su característico, un grupo carboxilo en su cadena lateral. Aquí está por ejemplo el ácido aspartico y el ácido glutámico, ¿no? Que también se conocen como aspartato y glutamato. Aminoácidos básicos, ¿no? Su grupo amino, por ejemplo, ¿no? Este grupo funcional que da carácter básico, un grupo amino, por ejemplo, característico de la lisina. El núcleo imidazol, característico de la histidina. Guanidina, característico de la arginina. Aquí está, aminoácidos neutros. Un aminoácido neutro, más que todo, se le conoce así porque no tiene ni grupo carboxilo ni grupo amino en su cadena lateral. Es por eso que tiene un pH neutro y se le conoce como aminoácidos neutros, ¿no? Dentro de estas está, por ejemplo, la glicina, ¿ya? Pero a su vez también estos neutros pueden ser alifáticos, ¿no? O como también pueden ser aromáticos, ¿ya? Y es por eso que algunos textos no aparecen neutro, ¿ya? Simplemente ácido, básico, alifático y aromático. Pero en este caso, ¿ya? Sí aparece y dentro de ella está la glicina. Pero tienen que tener en cuenta que la glicina también es un aminoácido alifático, ¿no? Recuerden, los aminoácidos alifáticos, gliba, ¿no? Otros, por ejemplo, neutros que tienen un grupo amida, ¿quiénes van a ser? Ahí está, ¿ves? La asparagina y la glutamina, ¿ves? La asparagina y la glutamina. Son considerados neutros también. Los que tienen grupo hidroxilo, la serina y la treonina. Grupo sulfidrilo, la cisteína. ¿Ya? La cisteína. Ahora, ¿cuáles son los alifáticos? ¿Por qué son alifáticos? Porque tienen un grupo, mejor dicho, hidrocarbonado en su cadena lateral. Ahí está la alanina, valina, leucina, isoleucina. ¿Ves? Aquí también lo consideran a la metionina. ¿Ya? La metionina entonces es un aminoácido alifático y también es azufrado. ¿Ya? La prolina, ¿ves? Aquí lo consideran como alifático, también tiene su carácter alifático. Y los aromáticos porque tienen un anillo de carbono, ¿no? Un anillo carbonado, como son los tres principales, la fenilalanina, el triptófano y la tirosina. Entonces, pero principalmente, ¿quiénes son los alifáticos? Gliba, ¿no? Glicina, leucina, isoleucina, valina y alanina. ¿Ya? Eso es lo que tienen que recordar principalmente. Y ácidos, dos. ¿Ya? El ácido aspartico y el ácido glutámico, o el aspartato o glutamato. Básico, 3. Lisina, histidina, arginina. ¿Ya? Los principales. Ahora, las proteínas tienen diversas funciones, ¿no? Tienen, por ejemplo, una función estructural, ¿ya? Más que todo para poder dar soporte, ¿ya? Por ejemplo, característicos, aquí están el colágeno, la elastina, ¿no? Que van a proveer pues, un marco fibroso en el tejido conectivo, ¿no? De los seres humanos o de los animales en general. Por ejemplo, la queratina es una proteína del cabello, una proteína de los cuernitos, ¿no? De los animales, ¿ya? También, también son parte de las plumas, ¿no? Y otras, ¿no? Entre otras. También tienen una función de almacenamiento. Las proteínas tienen una función de almacenamiento. Por ejemplo, la ovoalbúmina es proteína de ¿quién? Del huevo. Y esta, más que todo, es un almacén de aminoácidos que son utilizados para el desarrollo del embrión.
La caseína, proteína de la leche, ¿ya? Es la mayor fuente de aminoácidos para, por ejemplo, los animales mamíferos, ¿ya? La proteína de la leche, la caseína. Ahora, también tiene una función de transporte, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la hemoglobina, ¿no? Que está formado por un grupo hemo, ¿no? Y un ion de hierro, ¿no? En estado férrico, ¿ya? Que sirve para poder transportar el oxígeno, ¿no? Sirve para poder transportar el oxígeno. Desde los pulmones a diversas partes del cuerpo, o sea, los diferentes tejidos. Y hay otras moléculas de transporte, proteínas de transporte, ¿no? Que están presentes, ¿no? En la membrana celular o cruzan la membrana celular. Tenemos también proteínas hormonales que sirven para la coordinación de diferentes actividades del organismo. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, la insulina, es una hormona secretada por las células beta del páncreas, ¿ya? Y sirve para la regulación de la glucosa en la sangre, ¿no? Entonces, las células beta secretan esta insulina y esta insulina lo que se encarga de hacer que la glucosa entre a la célula. Por lo tanto, entonces la insulina tiene una función de hipoglucemiante. ¿Cuál es la hormona contraria a la insulina? Va a ser el glucagón, ¿no? Que es secretado por las células alfa del páncreas, y este va a ser todo lo contrario a la insulina, va a ser hiperglucemiante. ¿Y qué secreta las células delta del páncreas? La somatostatina, ¿ya? O sea, hay tres células en el páncreas: células beta, células alfa y células delta. Hay proteínas también receptores, proteínas que cumplen función de receptor, ¿no? Por ejemplo, las que están presentes en la membrana celular de algunas células nerviosas que detectan las señales químicas, pues, no mandadas por otras células nerviosas. Proteínas contráctiles también que sirven para el movimiento. Ya tenemos la actina, tenemos la miosina, que son responsables del movimiento de los músculos. Ya hay otras proteínas que también son responsables de las ondulaciones, ¿no? En algunos microorganismos, por ejemplo, parte de los cilios o de los flagelos. Hay proteínas también que tienen una función de defensa, proteínas defensivas que nos defienden contra las enfermedades, y estos son los anticuerpos, ¿no? Que combaten bacterias, combaten virus, ¿no? Los anticuerpos que son secretados por las células B, o sea, los linfocitos B. Y hay proteínas enzimáticas, ¿ya? Que sirven para poder acelerar las diferentes reacciones químicas, ¿ya? Por ejemplo, enzimas digestivas que catalizan la hidrólisis de los polímeros que están presentes en los alimentos que consumimos. El destino de los aminoácidos. Entonces, los aminoácidos, pues como les había mencionado ya, no se almacenan en el organismo, sino que sus niveles van a depender tanto de la síntesis y degradación. Por ejemplo, ¿cómo podemos obtener aminoácidos? A través de la absorción, ¿no? En el intestino, o sea, a través de la dieta. Degradación de las proteínas tisulares. Se degradan y obtenemos aminoácidos. Se pueden sintetizar también aminoácidos a partir de metabolitos intermediarios. Se pueden sintetizar y obtenemos un pool de aminoácidos. Pero como no se almacenan, estos aminoácidos son rápidamente utilizados para sintetizar nuevas proteínas corporales, ¿no? Por ejemplo, proteínas estructurales, proteínas plasmáticas, la hemoglobina, enzimas, como proteínas de la leche, por ejemplo, la caseína, las hormonas proteicas, entre otras. También se utilizan para la síntesis de compuestos nitrogenados no proteicos, como por ejemplo hormonas, colina, creatina, purina, pirimidinas, coenzimas, el glutatión, la melanina. Y también estos aminoácidos pueden ser catabolizados para producir energía, ¿ya? Para producir energía. Entonces, la degradación de estos aminoácidos para que produzca energía, entonces primero pues
va a tener que separarse su grupo amino, luego es catabolizado su esqueleto carbonado y al final ¿qué se va a formar? Amoníaco, ¿no? O sea, se va a formar el amonio. Y principalmente la ruta, ¿no?, por el cual se elimina el amonio va a ser la formación de urea, ¿ya? Hay otra ruta pequeña que es la formación de glutamina, pero principalmente cómo eliminamos todo el amonio que se forma por la síntesis de urea, ¿ya? Y el esqueleto carbonado que queda, ¿no?, sirve para formar compuestos intermediarios que me van a servir para formar glucosa o cuerpos cetónicos, ¿ya? O sea, todas las reacciones o las rutas metabólicas de carbohidratos, de lípidos, están también relacionadas con las rutas metabólicas del metabolismo de proteínas, ¿ya? No funcionan de manera aislada, todo está en coordinación, ¿ya? Todo está en coordinación. Entonces, ¿cómo es el metabolismo de los aminoácidos? Recuerden, los aminoácidos entonces lo podemos obtener de la dieta y estos aminoácidos se pueden utilizar para sintetizar proteínas del cuerpo, ¿ya? Para poder sintetizar proteínas del cuerpo, también se pueden utilizar para sintetizar neurotransmisores, catecolaminas, componentes de las membranas, ¿no? Bases de nucleótidos, entre otras, etcétera, etcétera. Ahora, estos aminoácidos, para poder formar proteínas o para poder, digamos, formar otros compuestos, primero se tienen que catabolizar. Es decir, tiene que separarse el grupo amino y su alfa cetoácido, o en otras palabras, su esqueleto carbonado. Entonces, cuando yo le separo el grupo amino a un aminoácido, esto se llama desaminación, ¿ya? Se llama desaminación. Entonces, le quité el grupo amino, ¿ya? Y al final lo que se va a producir es amonio, ¿ya? Se va a producir amonio. Y todo este amonio se va a eliminar por la formación de urea, que luego se va a excretar por la orina. Entonces, principal ruta de eliminación del amonio, síntesis de urea. Síntesis de urea. Ahora, el alfa cetoácido que quedó, ya, o sea, el esqueleto carbonado, si es que este alfa cetoácido provino de un aminoácido glucogénico, o sea, génico, génesis, va a originar glucosa, ¿no? Va a originar glucosa. Entonces, este alfa cetoácido primero se va a transformar en piruvato, ¿ya? Un piruvato. ¿Y este piruvato para qué va a servir? O puede, digamos, degradarse a formación de CO2 y agua, o puede formar glucosa, ¿ya? Puede formar glucosa. Y si este alfa cetoácido provino de un aminoácido que es cetogénico, es decir, va a formar cuerpos cetónicos. O sea, en otras palabras, va a formar ácidos grasos también. O sea, va a ingresar a las rutas metabólicas de los lípidos. Entonces, este alfa cetoácido primero forma acetil-CoA. Y luego esto sirve para poder sintetizar ácidos grasos o también, si no, para formar CO2 y agua, ¿ya? CO2 y agua. A ver, para que se pueda entender mucho mejor. Entonces, los aminoácidos lo obtenemos de la dieta. O también puede ser por la degradación de proteínas intracelulares. Entonces, estos aminoácidos le tengo que separar su grupo amino, ¿cierto? Su grupo amino le tengo que separar. ¿Y eso cómo se llama? Desaminación. Entonces, una vez separado su grupo amino, lo que se va a formar es amoníaco. Y este amoníaco me va a servir para poder sintetizar, ¿no?, otros aminoácidos, o me puede también servir para formar nucleótidos o para otra formación de aminas biológicas, ¿no?
entre otras, pero principalmente este amoníaco, como es tóxico para el cuerpo, para el organismo, se tiene que eliminar. Entonces entra al ciclo de la urea, ¿ya? Donde se va a sintetizar, ¿no? O sea, este amoníaco, este amonio, perdón, me va a servir para sintetizar urea, que luego va a ser excretado, ¿ya? Ahora, como ya le quité el grupo amino, ¿qué es lo que le queda? El alfa-cetoácido, ¿no? O su esqueleto carbonado. Entonces, este alfa-cetoácido o el esqueleto carbonado, entonces ahí habían dos formas, ¿no? O sea, si es que provenía de un aminoácido cetogénico o si es que provenía de un aminoácido glucogénico. Entonces, si es que provino de un aminoácido, por ejemplo, glucogénico, entonces, ¿dónde va a ingresar? Ingresa, por ejemplo, al ciclo del ácido cítrico, ¿ya? En la cual que se va a formar CO2, agua y ATP. Entonces, una vez que entra al ciclo del ácido cítrico, también se forma un compuesto intermediario llamado el oxalacetato. Y que este oxalacetato me sirve para también la formación de glucosa. ¿Por medio de qué? De gluconeogénesis, ¿ya? Por medio de gluconeogénesis se puede formar la glucosa a partir del oxalacetato. Este es su compuesto intermediario. Entonces, aquí hay, ¿no? En el ciclo del ácido cítrico o el ciclo de Krebs también hay pues, diferentes compuestos intermediarios, ¿no? Y que, por ejemplo, por medio de este aspartato arginino succinato, o sea, es una derivación más que todo, por medio de esto, también está conectado, por ejemplo, con el ciclo de la urea, ¿ya? Porque el ciclo de la urea hay una parte que se da en el citosol y una parte que se da en la matriz mitocondrial. Entonces, ¿dónde se da el ciclo de Krebs? En la matriz mitocondrial. Entonces, por eso es que tienen relación, ¿ya? Tienen relación. La digestión y absorción de las proteínas, ¿ya? Entonces, un poco de fisiología más que todo. Las proteínas de la dieta, más o menos todas las proteínas que consumimos diariamente, es alrededor más o menos de 100 gramos por día, ¿ya? Es una dieta americana. Entonces, todas las proteínas que consumimos, ¿no? Van pasando por el tubo digestivo al llegar al estómago. Y en el estómago se van a encontrar con el jugo gástrico, ¿no? Que va a estar compuesto del ácido clorhídrico y de la pepsina. El ácido clorhídrico va a ser secretado por las células parietales, ¿ya? Por las células parietales, pero más que todo la función del ácido clorhídrico es bactericida, ¿ya? Y también ayuda a la desnaturalización de las proteínas. Luego, esta pepsina, más que todo es secretada, pero en forma inactiva, ¿ya? En forma inactiva por las células principales. O sea, las células principales secretan el pepsinógeno. Esta es una forma inactiva, ¿no? También llamada proenzima o zimógeno. Entonces este pepsinógeno necesita ser activado para que se convierta en pepsina. ¿Y quién lo va a activar? Puede ser por el ácido clorhídrico o si no también una vez que se forma la pepsina, esta pepsina también puede activar al pepsinógeno para así formar más pepsina, ¿ya? Para así formar más pepsina. Entonces esta pepsina normalmente tiene una actividad a un pH de 2 o pH de 3, ¿ya? Pero cuando el pH sube por encima de 5, la pepsina ya no tiene actividad, ya se inactiva. Un dato curioso es que la pepsina no es, digamos, tan importante para lo que es la digestión de las proteínas, porque se ha comprobado que en pacientes que han sufrido, ¿no? O que han tenido una gastrectomía total, o sea, una extirpación del estómago, la digestión de proteínas o la absorción de proteínas es normal. Entonces, las enzimas más importantes son las que están secretadas por el páncreas. Esas son las enzimas más importantes para la absorción de las proteínas.
Entonces, una vez pues que ya todo el quimo, ¿no?, llega al duodeno, más o menos llega al duodeno, entonces todo el ácido, o sea, todos los protones van a ser neutralizados por el bicarbonato que secreta el páncreas. ¿Ya? O sea, el páncreas, que va a secretar su jugo pancreático, ¿no?, que va a estar compuesto por bicarbonato, por agua y por las enzimas pancreáticas. Entonces el pH se eleva, ¿ya?, alrededor de 6 más o menos. Entonces la pepsina queda inactiva. Entonces, una vez que el quimo ya pasó al duodeno, entonces ahí el páncreas secreta su jugo pancreático y en ellas están presentes 5 enzimas pancreáticas importantes: tripsina, quimiotripsina, elastasa y la carboxipeptidasa, que hay A y B. Por eso son 5. Entonces, para que me entiendan mucho mejor, aquí está. La fase gástrica, entonces ya hemos visto: pepsinógeno secretado por las células principales, ¿no?, del estómago, es activado por el ácido clorhídrico a pepsina. Y una vez que se forma la pepsina, este también puede seguir activando más pepsinógenos para formar más pepsina. Entonces, el páncreas, entonces, secreta el tripsinógeno para seguir pues degradando lo que es a las proteínas, ¿no? Secreta el tripsinógeno, y este tripsinógeno es catabolizado por una enzima, ¿no?, la enteroquinasa. Porque el páncreas secreta las enzimas, pero las enzimas en forma inactiva, que necesitan ser activadas. Entonces, el tripsinógeno es uno de las enzimas iniciales que inicia todo el proceso, ¿no?, que es catalizado por la enteroquinasa para formar tripsina. Y una vez que forma tripsina, esta tripsina a su vez también puede seguir activando tripsinógeno para formar más tripsina. ¿Y por qué es importante esto? Porque la tripsina es la que se va a encargar de activar a las demás enzimas, ¿no? Puede seguir activando tripsinógeno para formar tripsina, puede seguir activando el quimiotripsinógeno para formar quimiotripsina, a la proelastasa para formar la elastasa y a la procarboxipeptidasa A y B para formar carboxipeptidasa A y B. ¿Ya? Esto, aunque no lo crean, vino en un examen de bioquímica. ¿Ya? Y digamos como que pregunta un poco fácil, pero las doctoras no preguntaron los productos finales, sino que preguntaron esto: los imógenos. ¿Ya? Mencionar los imógenos que secretaba el páncreas. Entonces eso fue una pregunta, así que por eso es que lo explico. Y además que también tienen que conocer un poco acerca de la fisiología del metabolismo de las proteínas. Entonces las proteínas, una vez que ya están degradadas por estas enzimas, van a ser degradadas a oligopéptidos y a aminoácidos, ¿ya? Pero estos van a seguir siendo degradadas por aminopeptidasas, dipeptidasas, ¿no? Porque lo que se puede absorber simplemente son aminoácidos, pueden absorberse dipéptidos y pueden absorberse tripéptidos. Solamente en esas tres formas: aminoácidos, dipéptidos y tripéptidos. Se absorben y luego pasan al torrente sanguíneo y llegan al hígado, ¿ya?, para metabolizarse. Entonces, un datito aquí es que esta secreción de las enzimas pancreáticas necesita de un estimulador. Y ese estímulo es dada por la colecistocinina, que es secretada por las células del duodeno y el yeyuno. ¿Ya? Esta colecistocinina ahí es como que estimula a la secreción de las enzimas pancreáticas, ¿ya? Ténganlo en cuenta.
Entonces aquí está, por ejemplo, ¿ves? Se transforman a aminoácidos y a oligopéptidos, pero solamente pueden ser absorbidos en forma de aminoácidos, dipéptidos y tripéptidos, ¿ya? Son las tres formas con las cuales se puede absorber, ¿ya? Y luego, pues van a pasar al torrente sanguíneo y luego llegan al hígado. Bien, entonces ahora ya en la segunda parte de los videos voy a hacer catabolismo de aminoácidos. Bueno, hasta aquí es la primera parte.